hacer análisis político de coyunturas sin tener en cuenta un periodo y más aún un contexto histórico-político, por ejemplo, el de la crisis múltiple que asola a los estados-nación. Es como apostar a una singularidad sin tener en cuenta el contexto de las singularidades que sostienen a la singularidad que está enfocada. Esto es un gran sesgo, pues. Hacer un análisis político del fenómeno Milei solo a partir de una mirada sensacionalista es, pues, parte del amarillismo de los medios de comunicación. Y esto no lleva a mucho más que repetir el sentido común, pero los prejuicios del sentido común o las impresiones desordenadas del sentido común, aquellas que se dejan llevar por el momento. Cuando ocurre esto hay que poner, como se dice, los puntos sobre las íes. Y esto significa, básicamente, contextuar lo que ocurre, el evento que está en la mirada, en todo un ámbito histórico, sobre todo de la historia reciente, y tratar de evaluar lo que está ocurriendo e interpretar lo que está ocurriendo a partir precisamente de ese lapso de tiempo más largo, de ese contexto más amplio que nos puede permitir acercarnos a una interpretación más adecuada de lo que está ocurriendo. Esto precisamente no se hace, y eso que no estamos entrando y no estamos diciendo ni estamos exigiendo todavía que se hable y se evalúe a partir de las estructuras inmanentes, de las estructuras subyacentes, de las estructuras estructurantes, de un contexto político, de un contexto social y de un contexto histórico-cultural. Solamente nos referimos a una ampliación de la mirada y una ubicuidad en una temporalidad más larga que una coyuntura. Esto, como hemos dicho, no se hace. Lo que se hace es una improvisación a partir precisamente de comentarios tremendamente provisionales que se basan básicamente en impresiones mediáticas. Esa es la irresponsabilidad de los medios de comunicación, pero también de los analistas políticos. Entonces, se dejan llevar, pues, por el fenómeno Milei, que en gran parte es también un fenómeno mediático. Y en realidad puede ser un invento, un constructo mediático de una serie de organismos y organizaciones subyacentes que tienen que ver, por ejemplo, con mercadotecnias políticas, con manipulaciones de sensaciones, de impresiones a partir de encuestas a la gente y tratar de llegar a partir de un uso polémico del discurso a determinados estratos sociales y hacer como un popurrí discursivo, porque eso es el discurso de Milei, un popurrí discursivo. Se declara libertario cuando no lo es. Los libertarios son los anarquistas y obviamente tampoco puede ser anarquista, aunque pueda reclamarse de anarcocapitalista y solo tomarlo como referencia, puesto que el anarcocapitalismo es
no otra cosa que una extensión de el neoliberalismo y de una extensión del liberalismo radical, pero en términos de un achicamiento mayúsculo y discursivo del Estado, sin pretender los alcances que ya había logrado en términos filosóficos el mismo liberalismo. En realidad es un empobrecimiento, pues, del propio liberalismo, que fue un acontecimiento inicial en el nacimiento de las repúblicas. Aquí tenemos un empobrecimiento discursivo, un vaciamiento ideológico y en sustitución una hipóstasis, una finta, un teatro político y un teatro mediático para pretender lo que no se es. Entonces, en primer lugar, no son libertarios ni el anarcosindicalismo ni el neopopulista, para decirlo del modo como lo dicen los mismos medios de comunicación, un neopopulista de ultraderecha. Entonces, en ese popurrí discursivo vamos descubriendo los prejuicios más anacrónicos y conservadores de alguien que se opone al aborto, de alguien que postula el tráfico de órganos, de alguien que quiere hacer desaparecer el Banco Central. Y obviamente se sitúa en una condición que podríamos decir inclusive se encuentra al margen de lo que hacen inclusive los países más liberales o más neoliberales, que mantienen el Banco Central pero le dan, digamos, una función distinta a la que le dan los partidarios del proteccionismo o los llamados gobiernos progresistas. La diferencia entre progresistas y neoliberales respecto al Banco Central es una diferencia de grados y de situaciones en un contexto y por lo tanto de un refuncionalizamiento del propio Banco Central, pero no lo hacen desaparecer. ¿Por qué lo dice? Lo dice por provocación. Es decir, está optando, no él, sino todo su equipo y lo que está en las sombras, oculto y trabajando como estrategia de comunicación, la provocación y el efecto de la provocación en la gente en un contexto de crisis múltiple del Estado-Nación, de crisis múltiple de la política, de crisis cultural, de la cultura política. Entonces estamos pues en un contexto donde hay un deterioro muy grande y donde las expectativas por lo que se llamó gobierno progresista han caído, porque las promesas no se han cumplido. Y más bien los progresistas se han aprovechado de la situación de ser los amigos del pueblo para generar alta corrupción galopante y exacerbada corrosión institucional. Y por lo tanto ha mantenido el mismo modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente que hace tiempo, desde el primer gobierno de Perón, ha dejado de ser un proyecto industrialista. Entonces estamos ante charlatanes, ante demagogos. Y obviamente los demagogos son tanto de izquierda como de derecha. Se llaman progresistas o se llamen liberales, radicales, que ese es su sentido preciso que hay que atribuirles. Los neopopulismos contemporáneos son eso, son cáscara, es decir, es una cáscara que no tiene contenido, que no tiene sustancia, es una cáscara que se presenta y se hace engrosar de manera mediática como propaganda política. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en parte las mismas recetas que ya cumplió el neoliberalismo, en las mismas versiones radicales y en las mismas versiones del peronismo.
El neoliberalismo, que ha postulado un achicamiento del Estado, un ajuste estructural, al levantar las subvenciones, es decir, aplicar medidas que tienen que ver con el libre mercado, la libre empresa y la competencia, ya son conocidas, ya no consideran un alto costo social. Por eso la reacción social, los movimientos sociales de los piqueteros de los comienzos del siglo XXI han dado la tonalidad de las resistencias sociales, y de estas resistencias, de estas movilizaciones, se ha aprovechado la demagogia peronista, el eterno peronismo de la Argentina. Y cuando ocurrió esto, lo que pasa es que se da lugar a lo que llamamos el círculo vicioso del poder, sean unos u otros, sea un cariz político u otro cariz político, una tendencia política u otra tendencia política, en realidad se reproduce la casta política de la que habla Milei. Bueno, es un término que se usó hace tiempo, y yo mismo he usado ese término desde el 2010 de manera sistemática, pero ocurre que hay gente, su equipo, que se apropia de términos que no los maneja, los chamusca y los repite, pero de manera propagandista. Lo que está ocurriendo en realidad es que él está ingresando de manera muy elocuente a formar parte de la casta política. Si fuera anarquista no participaría en elecciones. Si fuera anarquista, obviamente no sería partidario del capital. Para los anarquistas, el capital es la otra cara de la medalla, que es el Estado. Y el Estado es la otra cara de la medalla, que es el capital. Entonces, hay una desubicación filosófica e ideológica, para no hablar de filosofía, sino hablar de la ideología. Ideología fue el liberalismo. Filosofía tenía el liberalismo. Pero después del liberalismo, después de que se intentó construir una república desde la perspectiva liberal y de institucionalidades liberales y de una cultura liberal, se ha caído en una degradación. Muchos liberales se escandalizarían al escuchar a Milei, precisamente por sus posiciones extremadamente conservadoras respecto al aborto, respecto a los derechos. Decir, por ejemplo, que la justicia social es una aberración es escuchar al más ultraconservador, decimonónico, opuesto obviamente a los liberales. Los liberales son partidarios de los derechos. Este señor esconde un déspota y un dictador dentro y quiere presentarlo de manera mezclada, como un bricolaje de distintas formas. Es un camaleón que tiene distintos colores. O puede pretender ser libertario capitalista, lo que no existe en la realidad efectiva, que es en definitiva un liberal radical, pero también se presenta en estos casos como un ultraconservador. Y sus propuestas son estrafalarias, estridentes. Es decir, hay una desesperación. Pues entonces, mire, ahí forma parte de la crisis de la casta política, de la crisis de la política, de la crisis del círculo vicioso del poder, no es otra cosa. Es un personaje más entre los personajes de este zoológico que es la política. Es otro charlatán que va a hundir más de lo hundida que se encuentra la Argentina. Hay que tener en cuenta el contexto social, el desamparo en el que se encuentra la sociedad y el pueblo. Hay que tener en cuenta la crisis económica, la hiperinflación en la que se encuentra sumida la Argentina,
Una de sus causales tiene que ver con esta administración bochornosa del peronismo, del kirchnerismo, que se ha apropiado de los recursos económicos de la República Argentina y los ha usado en beneficio propio, enriqueciendo a la casta política gobernante. Esta es una verdad que ha mencionado Milei. El problema es que es usada esta verdad con objetivos políticos de ganar en río revuelto, pero para reproducir el mismo círculo vicioso del poder, solo que en otras órbitas, que no son, por cierto, liberales ni exactamente neoliberales en el sentido ortodoxo del término, sino son ultraconservadores en una apariencia liberal y en una pretensión técnica neoliberal. Es decir, se trata de un barroco, de otro de los barrocos que se están dando en el continente. Se ha hablado de rebelión de derecha, pero la rebelión no es de izquierda o de derecha. La rebelión es anterior a esta definición o a estas definiciones. La rebelión es contra la realidad y contra la historia. La rebelión viene de individuos, de grupos, de estratos en algún momento de una crisis mayor, viene del mismo pueblo que se levanta, de las multitudes que se levantan. Estamos hablando de campos de fuerzas, de planos de intensidad y de espesores de intensidad, donde se dan lugar estos estallidos o estos levantamientos, estas rebeliones. Las fuerzas pueden adquirir una estratificación cuando adquieren una configuración y adquieren discurso. Entonces se trata de un uso del saber, pero todavía no se puede hablar de ubicuidad política. Esta ubicuidad política se la adquiere cuando se logra una definición ideológica en el propio campo político. Esta definición puede emerger de las mismas multitudes, de los mismos grupos, estratos o individuos que se encuentran precisamente en rebelión, pero también, y es lo que ocurre generalmente, la definición puede darse por parte de estructuras de poder ya establecidas que se aprovechan del momento, por estructuras económicas dominantes que también se aprovechan del momento, inclusive por organismos de conspiración que también se aprovechan del momento. Estos dispositivos son conscientes de la crisis y lo que quieren hacer precisamente es aprovecharse de la crisis, pero no para salir de la crisis, sino para recuperar su jerarquía, sus dominaciones perdidas. Eso es lo que está ocurriendo en el caso del fenómeno mediático Milei. En conclusión, no se ha salido del esquematismo dualista del que pretende haber salido Milei, más bien lo repite de manera histriónica y dramática, desgarrándose las vestiduras de manera teatral. Pretende una revolución liberal cuando ésta se ha dado en el continente, en el contexto de las guerras de la independencia,
precisamente contra los conservadores que negaban derechos y obviamente no tenían en su cabeza en absoluto una noción de justicia social. Es más de lo mismo. Se trata de expresiones trágico-cómicas en plena decadencia del sistema mundo capitalista, en plena clausura de la civilización moderna. Son pronunciamientos en los estertores del Estado-nación que agoniza en su propia crisis múltiple. Son actitudes desesperadas por alargar y dilatar a la vida del sistema mundo capitalista y de sus estructuras de dominación. Milei no es más que un patriarca otoñal, solo que más joven que el patriarca otoñal de Gabriel García Márquez. Llama la atención que los medios de comunicación y los analistas políticos se dejen llevar por los resultados electorales. En las últimas décadas se ha asistido precisamente a revelaciones, entre comillas, electorales, tanto de un lado como de otro. En la historia más reciente, tanto en su versión neopopulista como en su versión neoliberal. La diferencia radica en que cuando se repite la historia, se repite de una manera trágica, como decía Karl Marx, o se repite de una manera grosera y cómica, como está ocurriendo ahora en la actualidad. ¿Qué diferencia hay entre Bolsonaro y Milei? Bueno, Milei es un hombre formado en la academia. Bolsonaro no lo era. Y por lo tanto sus discursos son distintos. Un discurso más mediocre, más apegado a los prejuicios, más arcaicos en el caso de Bolsonaro, y un discurso más elaborado, con pretensiones de verdad liberales, con reactualizaciones del neoliberalismo, pero en sus versiones más barrocas, en el caso de Milei. Todo esto nos demuestra que los medios de comunicación y los analistas políticos no tienen nada que decir, salvo repetir y mostrarnos sus asombros, casi inocentes, ante la reiteración de lo mismo, de expresiones de la crisis política. Desde nuestra perspectiva, no hay, salida electoral a la crisis múltiple del orden mundial, de las dominaciones de los estados múltiples en crisis estructural y orgánica, de la casta política, tanto en su complementariedad de los que gobiernan y de los de la oposición. Si parte del pueblo busca una salida electoral, es porque lo hace en condiciones desesperadas de encontrar algo que por lo menos le dé una momentánea expectativa. Pero esta es una ilusión. No hay salida electoral. La salida se encuentra en las sociedades y en los pueblos mismos, en la potencia social, si es que se activa y se libera la potencia social. Ante tamaña crisis ecológica y crisis civilizatoria y crisis del sistema mundo capitalista y crisis del Estado-nación, la salida se encuentra en otro horizonte, más allá del sistema mundo capitalista. Mundo, por cierto, de Milei. Las sociedades y los pueblos tienen que adquirir madurez, y esa madurez se logra con el uso crítico de la teoría, con la rebelión convertida en crítica e interpelación,
convertida en creación histórico-política, cultural y económica, es decir, en una apertura a otros mundos alternativos. Milei es como los prestidigitadores que te venden avalorios, que te dan avalorios como si fueran genios que cumplen tus deseos después de frotar la lámpara de Aladino. Massa, el candidato oficialista que salió tercero, pretende recuperarse ante la evidencia de que solo el 69% de los votantes ha votado y por lo tanto no ha ido a votar, se ha abstenido un 30%. En su discurso dice que no hay 3 opciones, sino 2, ellos y nosotros, los justicialistas. Obviamente esto es retórica, puesto en realidad la verdad, como se dice popularmente de la milanesa, no hay opciones. Los 3 son lo mismo en distintas variaciones y tonalidades, en distintas retóricas, en distintas poses políticas en el teatro cruel de la política. La opción se encuentra inmanente en la inmanencia misma del pueblo y en la inmanencia misma de la sociedad, en su potencia social creativa. Esta inmanencia tiene que develarse, tiene que realizarse, tiene que estallar y convertirse en una ruptura política, cultural, económica y social. Esto equivale a inventar una sociedad. En el caso de la crisis ecológica, una sociedad que se reinserte a los ciclos vitales planetarios. Obviamente esto está muy lejos del programa de Milei y de los otros 2 candidatos. Lo único que tienen a mano es continuar con la expansión espantosa de la huella ecológica, a partir del mismo prejuicio desarrollista, solo que este prejuicio desarrollista en unos se da de manera neoliberal y en otros se da de manera neopopulista, pero es el mismo modelo de destrucción. La destrucción no solamente es ecológica, sino es social. Es la destrucción del tejido social. La destrucción no solamente es del momento, sino es el asesinato del porvenir. Cualquiera sea el resultado de las elecciones, cualquiera sea el presidente, va a continuar lo mismo, el mismo ciclo vicioso del poder, puesto que las estructuras económicas y las estructuras del poder están establecidas y definen sus propios márgenes de maniobra. Que Milei haya entusiasmado a los jóvenes, a estratos de jóvenes, no es otra cosa que el descontento y el desencanto de estos jóvenes que han nacido en plena crisis cultural, política, económica de los estados-nación y del orden mundial de las dominaciones. No conocen otro mundo y ante la crisis, ante el desamparo que sienten, ante la incertidumbre, recurren a lo primero que les seduce, pero se trata de seducciones inmediatas, sin duración. No tardarán en darse cuenta de que se trata más de lo mismo, de otro engaño, de otro personaje de la casta política que acaba de ingresar
a la misma complicidad del poder y de la dominación económica. Los que pagan la crisis son siempre los mismos, los más excluidos, los condenados de la tierra, como decía Frantz Fanon, los marginados, el proletariado nómada, las mujeres, los subalternos. La responsabilidad de los pueblos y las sociedades es hacerse cargos de sí mismos, adquirir madurez, hacer uso crítico de la razón, autogestionarse, autoconvocarse y autogobernarse.